Jorge Bafico, psicoanalista, docente y autor, con una amplia trayectoria en el estudio de la subjetividad y la cultura. Su trabajo ha explorado el malestar contemporáneo y la influencia del psicoanálisis en la sociedad. Lengua larga. Hoy, Jorge Bafico. Te confieso que vi la serie Adolescencia y también dije, bueno, de esto hay que hablar. Y bueno, la invitación está hecha. ¿Te has permitido spoilear la serie? Que a mí me encanta eso. Bueno, lo vamos a hacer. Bien, Sabés que lo pensé mucho y dije, lo tenemos que Hagámoslo. hacer. Los creadores de la serie plantean que el tema lo ponen arriba de la mesa, entre ellos hablaron. Uno de los creadores, de los guionistas, es el actor principal, es el padre, ¿no? Sí. Es un actor incluso muy conocido en Inglaterra, de papeles y de roles de actuación fuertes, ¿no? Y dicen, bueno, queríamos que se hablara del tema, ¿no? Tiene un nombre increíble que es adolescencia. Creo que de la adolescencia, Jorge, se habló toda la vida. Sí. Ahora, algo pasó con esta serie que en este tiempo, en el 2025, deja ahí unas puntas como para hablar. ¿Vos la viste? Sí, yo la vi. ¿Y la primera impresión cuál fue? Yo en realidad no la iba a ver. No la iba a ver porque me parecía que la temática era un poco fuerte, pero de repente empecé a ver que los pacientes empezaron a hablar de esa serie, las redes hablaban de esa serie, todo el mundo hablaba de esa serie. Y dije, bueno, esto tiene algo que trasciende la calidad artística que puede tener el producto. Toca algo de la época. Entonces ahí me puse a verla. El primer capítulo, son 4 capítulos, viste, que tiene uno que pone ahí, digamos, la escena, el crimen y la policía. El segundo capítulo es la institución. El tercer capítulo es la entrevista psicológica. Y el cuarto capítulo es lo que queda de la familia. Y son como 4 escenarios bien diferentes, ¿no? Sí. Yo vi el primer capítulo y la verdad me pareció un poco lenta. Me pareció interesante la filmación porque se hace en una sola toma, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo eso te desconcentra un poco. A mí por lo menos me genera cierto ruido porque uno no está acostumbrado. Y el segundo capítulo me agobió, me golpeó en el cuerpo. Me pasó una cosa que hacía tiempo que no me pasaba. ¿Por qué? Porque veo como no toda la sociedad o todos los adolescentes, pero sí una parte, es una muestra de lo que me imagino un colegio clase media, Sí. De una violencia. De una violencia. Pero de una violencia desde los docentes hasta los estudiantes, en los pares maltratándose, una ausencia de diálogo narrativo, simplemente las bromas. Me pareció muy agobiante, muy agobiante. Y el tercer capítulo me pareció interesante desde el punto de vista clínico. Después, si querés, podemos ir por te iba a plantear, hablar algo de él. Y el último me pareció interesante, que no es el mejor, pero es cómo queda una familia rota, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con esa familia, no? Sí. Jorge, bueno, a esta altura del partido ya creo que mucha gente sabe todo, pero hasta quienes empiezan a verla saben, porque esto no es spoilear nada, ¿no? Pero que muere una adolescente, ¿no? Una chica, ¿no? Y se llevan detenido en escenas muy violentas, ¿no? También a alguien de, creo que en la serie no me acuerdo si dicen 13 años, 13 por años. ahí, ¿no? Sí, 13 años. El actor en verdad tiene 15, pero tiene también un actor extraordinario, un chiquilín, ¿no? Impresionante, que además no estudió actuación. Que no había actuado, ¿no? Increíble. Y que ahora le sobran propuestas, ¿no? Impresionante. Pero eso es la actuación. Lo cierto es que hay un hecho de violencia, ¿no? Y el tema, como dijiste, violencia, y en los jóvenes y en la adolescencia, está presente en un acto muy fuerte de un asesinato, pero rodea al colegio, rodea a una clase, rodea en lo verbal a jóvenes que se dicen de todo y mataron a una chiquilina del colegio, ¿no? Sí, yo creo que la serie lo que muestra es la irrupción de la violencia en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y la ausencia de palabra. Que ese es un fenómeno de esta época. Porque uno puede decir, violencia hubo siempre. Bullying hubo siempre.
Tomada de Claro. pelo al otro, bien. Pero la violencia que se ve en la serie es por lo menos lo que a mí me impactó. Me impactó muchísimo. Ya desde la irrupción de la policía a la casa Sí. para detener a un niño de 13 años, porque es un preadolescente, ¿no? Desde ahí en adelante es pura violencia. Y es una de las marcas de esta época, ¿no? ¿Qué es lo que me parece que la serie muestra? Yo leí una cuestión que planteó Miller, que es un analista lacaniano, que dice que hay una mutación del orden simbólico en esta época. O sea, lo que era el mundo para nosotros ya se terminó. Ya se terminó. Es otro mundo, que se ve en esta serie muy claramente. También lo podemos rastrear algo en Anora, la película que ganó el Oscar. Son muy similares en algunas cosas, porque hay una ausencia de la narrativa muy clara. Y el amor no está presente. El amor no aparece. En Anora es clarísimo. Y en Adolescencia lo que se ve es 3 elementos que plantea Miller que son muy claros. Dice, declinación del patriarcado. O sea, el patriarcado como forma de sociedad se murió. Es clarísimo en la película que en la serie, que en el último capítulo, el padre que no sabe, claro, como padre uno dice, ¿qué hice? ¿Yo qué tengo que ver en esta historia para que mi hijo sea un asesino? Porque, a ver, está claro, lo que está claro es el asesinato. Sí. No es un problema que hay que investigar. No. Desde el primer capítulo ya se sabe porque se ve. Hay una imagen que lo muestra, una filmación donde se ve cómo la apuñala. El padre dice, mi padre me daba con un cinto. Y yo a mi hijo nunca lo toqué. ¿Y cómo termina así? Entonces lo que nosotros vemos, y no es un juicio de valor, por favor, ni es que antes era mejor que ahora, es que hay una ausencia de un discurso de una época. El patriarcado ya no existe. Ese es el primer punto que dice Miller y me parece interesante. El segundo punto que dice es, lo que no hay ya es una tradición, es una narrativa, es algo que dé forma y que dé color a un sujeto. Falta, ¿por qué? Porque el mundo es de otra manera. Los padres ya no son lo que eran, uno ya se educa por Google. Entonces, me parece que la película muestra, por ejemplo, no lo que está bien o lo que está mal, porque los adolescentes ya no lo perciben, sino un metalenguaje que tiene que ver con los emoji, donde ahí descubrimos que hay como todo un lenguaje, una forma de comunicación. Vos que estás en la comunicación, Sí, me parece que... simbólico, igual me llamó la atención, corazones de colores. ¿Qué color? ¿Qué ¿Qué color? significa? No es lo mismo que pasa un corazón rojo que uno azul. No. Claro que un adulto, nosotros no entendemos Incluso eso. al adulto se lo explica el hijo, el adulto era es el detective. Esa parte es fantástica. Cuando también, el hijo ¿no? le dice... Vos está estás, decodificando un mundo te también, dice, ¿no? estás perdido en esta investigación. Estás perdido. Me estás casi dando vergüenza, le Sí, dice el sí, padre. sí, Dice, esto es así, no está en los textos, Ah. está en los dibujitos que aparecen en los... Entonces ahí está algo que es interesante, que me parece que es eso, que es como la ausencia de una tradición que enmarque a los sujetos. Y en tercer punto, la falta de respeto, dice Miller, en la mutación de lo simbólico. Y me parece que acá en la serie queda muy claro la falta de respeto al otro, la broma constante, esas cuestiones que aparecen en esta época que son como las siglas o las etiquetas que nos marcan, el 80-20. ¿Qué es el 80-20? Que ellos hablan mucho de eso. Dice que hay un 80%. Es una teoría, lo plantean una como teoría. que hay una teoría, ¿no? Que las mujeres van a fijarse en el 20% de los hombres y el 80% va a quedar afuera de eso. Sí. Por lo tanto van a ser unos perdedores. Y que definen las mujeres. Y que definen las mujeres. O sea que hay... ¿Vos conocías esa teoría? No, Yo no la conocí en la película. pero es real. Es real. Es real, es real. Es real que está como teoría. Después Entonces habrá que ver aparece si... el gran problema de la virilidad. ¿Por qué ahora hay muchos más femicidios que antes? Hay más violencia en los hombres, sobre todo en el aspecto del femicidio. Porque parece que el hombre tuviera que demostrar una virilidad. Y me parece que en la serie, esto de ser incel, ¿no? Incel. Aparece... Te quería preguntar, claro, porque es un término que, bueno... claro, que como que son vírgenes que van a morir vírgenes, una cosa Claro, así, sí. que es como una agresión. Entonces ya a un sujeto lo estigmatizan en ese lugar. Ah. ¿Y qué hace él? Quiere mostrar la virilidad, quiere mostrar que es un tipo fuerte. Entonces, Tiene 13 años, 13 es un años. adolescente. Y ahí ¿no? está la otra cuestión que me parece es importante. Porque uno dice, bueno, bárbaro, está. El mundo es muy terrible en este tiempo, sí, como en todas las épocas. Tiene sus características particulares. Pero no todo adolescente que pasa por esta cuestión asesina. Claro. Y tan ferozmente. Ah. Entonces ahí me parece que la serie funciona muy bien porque pasa a ese tercer capítulo que es básicamente un diálogo, una entrevista psicológica entre este chico y una
más que nada un perito forense sería. Ahí ¿no? va, porque es psiquiatra, es psicóloga. Es psicóloga, ¿qué es un perito, pero en realidad lo que Sí. está es para demostrar simplemente que el sujeto sabía lo que hacía. O sea, ella lo que tiene que determinar es si es inimputable o inimputable. Que nunca está en cuestionamiento. Este chico sabía lo que hacía. Y ahí, que me parece que hay una actuación formidable de los dos, es que él demuestra algo que tiene que ver con lo perverso. O sea, este chico con 13 años, si bien con 13 años no se puede hacer un diagnóstico, pero sí se puede decir algunas cuestiones como rasgos, hay una cuestión de división subjetiva del otro. ¿Qué es lo que él busca? Angustiar al otro. Viste que él tiene momentos que son maravillosos. Por ejemplo, le dice, vos estás esperando que yo te diga algo importante. O, ¿qué te va a hacer un adolescente? ¿Le tenés miedo a un adolescente de 13 años? O sea, Sí. él empieza a manejar la Sí, entrevista. ahí la desafía mucho. La ¿no? desafía y la angustia. Sí, sí, la mujer queda, le falta el aire, se tiene que salir. O sea, eso no lo hace cualquiera. Ah. Lo hace un perverso. Entonces, está tan bien hecha que te demuestra lo que es un perverso con 13 años. Jorge, en esa escena, no lo hace tampoco en un lenguaje cinematográfico, exagerado, abusivo, lo hace como muy creíble, Muy, ¿no? muy creíble. Y hay hasta ellos se improvisan, porque como es grabado, no es que se corta la escena, él en una bosteza. Y eso no estaba en el guión. Sí. Y ella rápidamente le dice, ¿estás aburrido? Sí. Y ahí empiezan como a jugar. Entonces se hace mucho más creíble el diálogo. Me pareció interesante y ver el fenómeno ese de la división subjetiva del otro. Como él en realidad no está angustiado por lo que hizo, no se arrepiente, no le interesa confesar, sigue diciendo que es inocente, pero sobre todo en los momentos que él se siente un poco acorralado, él lo que hace es devuelve con la división subjetiva. O sea, te angustia. Claro. Hay cosas que él no tendría que hacer. Y eso es lo que deja a la psicóloga, bueno, muy claramente como... Y el final me parece muy duro cuando ella le dice, bueno, me voy. Y él le dice, ¿cómo? ¿No me vas a seguir viendo? No. Ella ahí entiende que no sirve para nada sostener a este chico. Incel sí es un término, no sé si lo conocía, No, yo también lo descubro no. en la serie, sí se manejaba a nivel de internet, pero bueno, capaz que no estaba tanto en nuestro glosario, en nuestro diccionario, ¿no? Como involuntariamente célibe, y él se siente, bueno, como que lo acusan de eso, ¿no? Claro. Y ahí también hay un juego que despierta también esta serie interesante de la relación con las redes. Se habla de Instagram, se habla de un código de corazones en colores. La serie en distintos capítulos, también en el último hay una gran referencia al padre, a la madre, reflexionando sobre algo que te quería preguntar, las horas que pasaba en su cuarto y esa seguridad que a veces, aparente o no, de está en casa, está en el cuarto, ¿no? ¿Cómo es eso? Yo creo, Gustavo, que yo creo que estamos viviendo mal, ¿no? un mundo terrible. Yo soy muy pesimista. O sea, creo que la pulsión de muerte es lo más propio del sujeto y hoy, digamos, se le da rienda libre a todo eso. Claro, vos decís, no, está en casa. ¿Pero qué está haciendo? Con una computadora o un celular podés tener acceso a lo que quieras. Es inimaginable a dónde puedes ir. Este chico seguramente estaba pasando mal, no podía hablar de lo que le pasaba y seguramente las redes incidieron, no hay duda, pero no son determinantes. Digamos, hay un componente en él que hizo que lo que no hicieron sus dos amigos que les hacían lo mismo, lo hiciera él. ¿Cómo no lo podés explicar? Las redes, por ejemplo, con él incidieron en que, bueno, ella le dijo que era un estímulo. Un estímulo. Un estímulo. Pero viste que hay algo ahí. Yo no sé si la serie o el que escribió la serie lo pensó, pero hay algo que es interesante. La grieta entre las generaciones hoy es mucho más grande que antes. Porque lo vemos, no entendemos nada. Está el Instagram, lo estamos viendo, pero no estamos viendo lo que realmente pasa. Hay todo un universo que se nos pasa por la espalda. Bueno, eso es un tema que es interesante de entender. O sea, nosotros, antes padres e hijos tenían puntos en común porque había una tradición. Claro. Ahora no hay una tradición, es todo nuevo. Entonces, esto que dice Miller de una ausencia de tradición se da. Hay un hecho que no me parece menor que aparece en el primer capítulo y en el último. El hijo y el padre. Aparentemente hay la única cuestión que tiene que ver con la tradición, o sea, el relato de la novela familiar, lo único que aparece claramente es que él era un poco torpe para hacer deporte Sí. y el padre no lo miraba.
O sea, cuando él se mandaba una metida de pata en el deporte, en el fútbol, el padre no lo podía mirar. Y eso a él le afectaba mucho. Después el padre retoma eso. ¿Qué quiere decir? Que si hay un elemento, la única historia que podríamos pensar desde el punto de vista psicológico, es la cuestión de la mirada del otro. Que él se siente un rechazo. Rechazo que después retoma en el bullying, en el acoso, y él explota con violencia. Eso no quiere decir que la culpa sea del padre. Hace poco escuché a Tute, el dibujante, Argentino, el argentino, sí, que es maravilloso, bueno. Cuenta una historia que es increíble. Él lo cuenta y lo dibuja. Él tiene un libro que le dedica al padre, a Caloi. En ese libro él cuenta una anécdota, la dibuja, pero la cuenta también, donde él desde niño dibujaba, porque veía a su padre que hacía a Clemente, y era una locura, entonces dibujaba. Estaba seguro que iba a ser dibujante. Entonces a los 15, 16 años le pregunta al padre cómo lo ve a él en el futuro. No le pregunta. Y el padre le dice, te veo como diseñador gráfico, le dice el padre. Y él en el dibujo lo que dibuja es que el padre lo apuñala en el corazón. Y él cae. Y cuando cae, le dice, bueno, le dice él, ¿no? O sea, su respuesta frente a todo eso que imagina es bueno y se mete en diseño gráfico. Después se va de ahí y se termina dibujando. Y se convierte en un tipo muy, muy, muy importante en la gráfica. Entonces, el padre le dijo eso. Bien, pasan los años, él termina dibujando en Clarín y el padre dibujaba en La Nación, creo. O sea que los dos eran pares, eran gente importante. Entonces ahí él le dice, envalentonado, ¿no? Che, papá, ¿vos te acordás cuando me dijiste aquello? ¿Y ya lo que le dice el padre? No me acuerdo. ¿Existió? ¿No existió? No lo sabemos. ¿Pero qué quiere decir? Hay un pequeño rasgo que marca un sujeto. Entonces, si hay un rasgo en esta serie, es justamente la no mirada del padre. Que eso no quiere decir que el padre sea culpable, porque el padre no tiene nada que ver. Nada, le da como no sé qué, entonces no lo mira. Eso a él le genera un rechazo que después le es insoportable. Y que en su vida, por los estímulos de la vida, hace que explote ferozmente. Porque, a ver, vos podés matar a alguien, pero si le das 7 apuñaladas, es porque hay saña. Y si hay saña, hay mucha bronca. Es saña, ira, bien, sí, ¿no? No es, le di una puñalada y me arrepentí. Le diste 7. Quiere decir que tuviste tiempo para pensarlo. Claro. Entonces eso demuestra, este chico, que es un sujeto que es peligroso. Es muy peligroso, aunque tenga cara de nene. Claro. Como dicen, bueno, los autores querían que el tema se converse. Y lo lograron. Lo lograron. Series ¿no? más vistas en este Sí. momento en el mundo. Pero capaz que traigo algo que dijiste, ¿no? Tu análisis del momento. Yo he escuchado a todo nivel, educativo, profesional, en ámbitos de trabajo, relacionamiento, madres, padres, hijos. No sabemos qué hacer con nuestros hijos o estudiantes o personas que trabajan más jóvenes. Bueno, los adolescentes no trabajan, pero ¿qué está pasando ahí, Jorge? Te lo llevo a la metáfora del fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, a vos también. Sí. He escuchado, me hubiera encantado ser futbolista, no tenía las condiciones, pero yo escucho a un Pajovic, por ejemplo, ¿no? Un César Pajovic que jugó en Defensor. Sí. O escucho a Gonzalo de los Santos, gente que habla y te habla del vestuario y del respeto y del capitán, y se le hablaba de usted, y los jóvenes no podían hablar si no le daban la palabra. Y lo que ellos dicen hoy es que el vestuario no tiene nada que ver con eso, que no hay respeto. Que los jugadores jóvenes hacen lo que quieren y no le dan pelota al entrenador, no le dan pelota. Entonces, hay algo ahí del entramado simbólico que se derrumbó. Y eso se ve en la serie. Se ve que los estudiantes no le dan pelota a los profesores llegan tarde, gritan. O sea, tampoco está bueno que los docentes le griten, los amenacen a los estudiantes. Bueno, todo ese mundo te está mostrando que hay algo de la falta de tradición y la falta de respeto que aparece muy fuertemente. Y eso es un problema. Es un problema, porque hoy no discutíamos, pero hablábamos con una gente que decían, bueno, pero violencia hubo toda la vida. Sí, bárbaro, está bien, es cierto. Bullying hubo toda la vida, es cierto. Pero vos, ¿cuándo te pasó que escucharas que un adolescente mató a una compañera en el liceo de puñalada? Yo nunca lo escuché. Y ahora la serie se hace a partir de lo que pasa, ¿no? Sí, porque el creador dice, escuché o leí que había un compañero de un colegio que había matado a una compañera de unas cuantas puñaladas, y a los 3 días escuché otro caso igual, dijo. Claro. Antes no pasaba. O noticias, bueno, han entrado adolescentes armados a un colegio en
distintas partes del mundo ha venido pasando. Los lobos solitarios son un fenómeno de esta época, lo hemos hablado en algún momento. Los lobos solitarios es gente que odia y que entiende que la solución es matar a la gente que vos crees que odias. A veces también lo comunican por internet, siempre, por redes, ¿no? Siempre, porque hay como un manifiesto, porque por lo general son paranoicos. A diferencia del asesino en serie, que el asesino en serie puede ser psicótico o puede ser perverso, yo estoy haciendo como una investigación sobre eso en este tiempo de los lobos solitarios, y todos los casos que yo por lo menos he trabajado hasta ahora son paranoicos. O sea, tienen una convicción. El otro me quiso joder, el otro me lastimó, entonces yo me voy a vengar. Y a su vez, esos acontecimientos lo que generan es un fenómeno identificatorio. Por eso los síntomas se identifican en la época. Esta serie lo que va a hacer es que muchos adolescentes se identifiquen. No quiere decir que van a salir a matar. No, claro. Pero hay algo de eso del fenómeno de la identificación. Es así. ¿Y los adolescentes con quién se identifican? ¿Más con amigos y ahí están sus propios líderes, referentes y ejemplos más que con los padres? Mirá qué problema, Gustavo, que traes. Porque no lo había pensado, pero ahora cuando estabas diciendo lo pensaba, ¿no? Vos antes a un niño le preguntabas qué quería ser y por lo general tenía que ver con un trabajo como ser policía, bombero, médico. ¿Sabés lo que dicen hoy los niños? Multimillonarios. El otro día vi un video que le preguntaban a los niños de Occidente qué querían ser y decían multimillonarios. O sea, hoy el ideal de un sujeto es tener dinero rápidamente. ¿Cuáles son los fenómenos identificatorios, los modelos identificatorios de los niños y después de los adolescentes? Los youtubers, los influencers. ¿Qué enseñan? ¿Qué muestran? ¿Dónde está la tradición? Porque además ni siquiera no hay barreras. O sea, vos te podés identificar en las redes con cualquiera de cualquier parte del mundo. Entonces se está cayendo todo un tema simbólico que nos sostenía. Pero no es que esté mal o esté bien, porque yo ni siquiera me cuestiono esto. Estamos en otro tiempo que está avanzando tan rápido que no nos damos cuenta de los efectos que se están produciendo. El efecto principal del adolescente hoy es que no tiene pasión. Está desbrujulado, no sabe lo que quiere. Quiere hacer plata, quiere tener dinero, pero no quiere trabajar. Porque los influencers lo demuestran que se puede hacer dinero fácil. 1 en 5 millones. 1 en 5 millones va a ser dinero fácil, pero los otros, el resto no. Y seguramente ese adolescente va a ser uno del resto. Entonces estamos con problemas para mí muy serios simbólicamente. ¿Y hay algún tema vinculado a la autoestima en la película también de ese adolescente? El adolescente nunca trae ese problema. Es interesante. El que trae el problema es el padre. O sea, el que se angustia es el padre. La madre es como que no se sabe mucho la posición. La hermana está angustiada, pero sobre todo por lo mal que está pasando en el colegio. Pero el padre tiene una angustia. El padre está todo roto. O sea, pasa un incidente menor, y el tipo se quiebra, se pone violento, que no es un tipo violento, pero es un tipo que todo el tiempo se cuida de la forma, ¿no? No digas malas palabras, siempre está como, ¿no?, controlando. Y sin embargo, en el último capítulo, la angustia le brota de una forma que uno dice, ¿esa familia se podrá recuperar? Seguramente no. Que es lo que yo me imagino con una familia de Pablo Goncalves, por ejemplo. Esos nombres, ¿no?, de que generan una marca para toda la vida y por varias generaciones. Claro. Sí, hay algo también interesante en la película, que es que esta persona, el adolescente de la película, vamos a llamarlo así, tiene una hermana. A la hermana le va bárbaro, a él no. Algo ahí dicen ellos, los padres dicen, si los criamos a los dos igual, porque hay elementos que tienen que ver con lo singular. O sea, nosotros dos podemos tener las mismas cuestiones de vida y nos pueden pasar más o menos las mismas cosas, pero la lectura que vamos a hacer de esas cosas es diferente. La lectura que hacemos del acontecimiento, de lo que nos pasa. En el caso de este chico, hay algo ahí en él que tiene que ver con el rechazo del otro que para él es insoportable, que lo podemos ubicar, pesquisar algo en torno a la mirada del padre. No podemos decir más que eso, no podemos hacer una interpretación. Los que hacen interpretaciones sobre eso son bolazos, o sea, pues no hay elementos. Pero lo único que podemos decir es, en la película lo que trae es que lo único que lo conmueve es el padre. O sea, él con el único que habla es con el padre, el que quiere que esté cerca es el padre, el que cuando dice que se va a confesar como culpable se lo dice al padre. Y dice, papá, pero estoy hablando contigo, y resulta que estaba hablando con hermanos libres. Y él quería hablar solo con el padre. Entonces, ahí lo que vemos es que este chico no tiene angustia en ningún momento. La angustia aparece del lado del adulto. Del lado de la familia, en realidad, porque también la hermana está muy angustiada. Claro. ¿Trabajás con adolescentes? Muy poco. Muy poco, Muy ¿no? poco, muy poco. Prefiero no trabajar con adolescentes. ¿Y quiénes te comentaron la película
Madres, Mucha padres, estudiantes. estudiantes. Profe, va a hablar de la serie. Profe. Me pasó una cosa rarísima. Subí un videíto en Instagram, de los tantos que uno puede subir, diciendo 2 pelotudeces, disculpen la expresión, de la serie, y explotó. O sea, nunca me pasó de ver una cosa que se viera tanto, que se replicara. Yo digo, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué toca? Toca estos elementos que nos angustian. En realidad yo creo que la serie nos angustia porque nos toca como padres, como adolescentes, nos toca en algún punto, ¿viste? De una cosa que es de tanta violencia. A mí el segundo capítulo me agobió, me dejó sin aire, me dejó doliendo el estómago. Nunca me pasó con una serie. Bueno, sabés que yo sí la vi la serie y también me quedé pensando en todos los capítulos, pero en el segundo dije, las personas que trabajan en este colegio trabajan así, comunican así, gritan así. Quizás a nosotros por ser docentes, ¿no? Capaz que nos identificamos. A mí me generó como me eso. Parecía como, todo violento, ¿no? Como, por favor, hay que salir de ese lugar. Era aire. Sí. Era como terrible, era opresivo, una cosa de la violencia, pero la falta de respeto permanente, la burla, estaban hablando de cosas que eran terribles, estaban hablando de un homicidio, estaban hablando que necesitaban, bueno, si alguien quería hablar, y se burlaban del policía, o sea, y es real. O sea, no es un invento, no es una ficción, más allá que sea una ficción, toca elementos de la época, por eso es tan terrible. Claro. Uno de los creadores dice, al contar un drama sobre el porqué, en lugar de quién es culpable, porque interesa, pero se descubre fácilmente, ¿no? No es el gran tema de esta serie, quién es el culpable, ¿no? Esperamos que la gente se haga otras preguntas. Preguntas como, ¿qué está pasando con nuestros adolescentes? Eso, yo creo que es una gran pregunta que los psicoanalistas de orientación lacaniana también se preguntan es, ¿por qué los adolescentes hoy están tan desbrujulados? ¿Por qué están desapasionados? ¿Por qué no tienen proyectos de vida? ¿Por qué no se pueden enamorar? Porque sí pueden tener relaciones y sí pueden salir todo el tiempo y conectarse sexualmente con otra persona. Pero ¿por qué la cuestión del amor como paradigma ya no los abarca? Es difícil que un adolescente se ponga de novio joven. Son casos excepcionales. ¿Por qué? ¿Qué nos está pasando? Y Uruguay, ojo, estamos años atrás. Yo estoy hablando de lo que puede pasar en países más adelantados, Europa, Estados Unidos. Todavía nosotros tenemos una cuestión de la tradición presente, tenemos algunas cosas. Pero hoy los adolescentes se desligan rápidamente, también económicamente pueden hacerlo. O sea, hay una cantidad de elementos que nos hablan de un problema de la adolescencia hoy. Claro. Bueno, por eso te invitamos, Jorge. Muchas gracias. No, Gustavo, gracias a vos. Gracias.